Buenas noches, chicos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien en esta cuarentena. Vamos a comenzar con el módulo de química. Importantísimo estar muy pendiente de todas las cosas. Voy a ir rápido porque es un video, pero ustedes en cualquier momento pueden darle pausa, copiar. Importantísimo que todo quede guardado, consignado en el cuaderno, porque yo puedo quitar en cualquier momento el video. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pueden hacerlo por ahí mismo, por el grupo. Estar muy pendiente de las tareas y todo, y ponernos las pilas porque no hay de otra, es la única opción que podemos. Lo que sí les agradezco es que apenas tengan la disposición aquellas personas que no tienen el teléfono para poder dar las clases, me avisan cuando ya consigan uno, porque quisiera hacer las clases en vivo virtuales, ¿ya? Por medio de una aplicación que se llama Zoom, ZOOM. ¿Listo? Entonces, apenas de eso pendiente, me avisa para que yo pueda dar las clases a partir de eso en el horario nocturno normal, como estábamos viéndola. Por eso no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a comenzar con el módulo de química. Sí les agradecería también que me hicieran el favor de conseguirse el teléfono de los chicos que publiqué, que no los he podido comunicar con ellos, para que también se integren a la clase. ¿Listo? Vamos a comenzar con el módulo de química. Química es la ciencia que estudia la naturaleza y propiedades de las sustancias que forman la materia y aquellos procesos en los cuales estas sustancias combinan su composición. Ojo, si voy muy rápido, porque es un video, como vuelvo a decirlo, solamente dan pausa, repiten y copian. ¿Listo? Para que quede consignado en sus cuadernos. Repito, ¿qué es la química? Es la ciencia que estudia la naturaleza y propiedades de las sustancias que forman la materia y aquellos procesos en los cuales estas sustancias combinan su composición. Ahora, ahí tenemos varios tipos de química, no existe simplemente una. Tenemos la química inorgánica y la química orgánica. ¿Listo? Nosotros normalmente, si ustedes estarían en un colegio, estaríamos viendo química orgánica en 10º y química inorgánica en 11. Como estamos en un curso, por así decirlo, rápido, entonces vamos a ver las dos químicas enseguida. ¿Listo? ¿Qué es química inorgánica? Es la química también llamada química mineral, que es la que estudia las sustancias todas pertenecientes al mineral. ¿Listo? Por eso se le llama química mineral. Y la química orgánica es todo aquello que tiene que ver con lo carbónico. Todos los compuestos que tienen el elemento carbono, que son casi la mayoría, bastante. ¿Listo? Entonces, dentro de la química tenemos muchas químicas también. Tenemos la bioquímica, que es la química que integra lo que es la biología y la química. Tenemos la físico-química, que es lo que integra la física y la química. Tenemos la química analítica. En fin, tenemos un montón de químicas, pero solo nos vamos a concentrar en la inorgánica y la orgánica. ¿Listo? Solo en esas dos. En cuanto a la historia de la química, yo les mandé a hacer un resumen en una sola hoja de blog, para que ya tuvieran como algo de noción de lo que era la química y fue la historia. Pero yo les traje un resumen, una línea de tiempo de la química, para que la pudiéramos ir detallando. ¿Listo? Entonces se las voy a mostrar acá. Bien, miren. La química comenzó inicialmente con los griegos. ¿Qué hacían ellos? Ellos extraían los metales, preparaban pigmentos. Recuerden, no sé si ustedes se habían visto, o bueno, me imagino que sí, deben haberse muchas películas de los árabes y los demás, donde se daban cuenta de que ellos se pintaban el rostro, ¿ya? Claro, obviamente eran las señoras, del faraón, por allá, eran las que tenían ese privilegio, pero lo hacían con insectos de colores, podía ser negro, los machacaban también con plantas
de colores, las machacaban y de ahí salían los pigmentos, ¿listo? Y también recuerden que ellos tienen unas técnicas de embalsamar impresionantes. Todavía es el momento y la hora en que se han encontrado restos humanos totalmente momificados, guardados. ¿Por qué? Porque las técnicas de embalsamar de ellos eran muy, muy buenas. ¿Ya? ¿Qué formol ni qué formol en ese tiempo? Todavía es la hora y se conservan a la perfección muchos de esos cuerpos precisamente por sus técnicas de embalsamar. A este periodo se le llamó periodo prehistórico. Esto fue 500 años antes de Cristo. Se van a dar cuenta de que nosotros vamos a ir reduciendo el tiempo. De pronto, como ustedes no han visto sociales, por eso se le va a dificultar. Pero anteriormente, cuando se hacía antes de Cristo, se echaban las cosas hacia atrás, ¿ya? O sea, va 500, 490, 480, 470, es decir, hacia atrás. No vamos 500, 501, 502, 503, no. Cuando ya llega a Cristo, ya ahí se comienza a contar de 1, de 2, de 3, de 4, etc. ¿Listo? En el orden correcto. Entonces los griegos extraían los metales, los primeros metales. Recuerden que en ese tiempo no eran muchos los metales que podían extraer. Plata, hierro, oro, específicamente, ¿listo? En el periodo griego, miren, 490 a 322 a.C., lo que les estaba diciendo ahorita, Empedocles, que fue uno de los griegos, dijo que habían 4 elementos, que son tierra, agua, aire y fuego, ¿listo? Para él solo existían esos 4 elementos. El señor Leucipo y Demócrito hablaron algo sobre lo que era la teoría atómica, y el señor Platón y Aristóteles dieron una idea de lo que era el átomo. Era muy nuevo para poder hablar de él. Más o menos en el periodo de la alquimia, en el siglo XIII al XV, y aquí es obviamente después de Cristo, los egipcios trabajaban ya los metales mejor, trabajaban el vidrio. Se hablaba de una tintorería farmacéutica que comenzaron a tomar los productos naturales para hacer medicamentos, obviamente de una forma sencilla, no como están ahora. Y los árabes buscaban lo que era la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Yo me imagino que ustedes en algún momento se vieron cuento de los hermanos Grimm, donde hablaba sobre esa piedra filosofal que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Eso lo buscaban por cielo y tierra los árabes. Y también lo que era el elixir de la larga vida, que era una fuente que el que la tomaba podía ser eterno o podía curarse de cualquier enfermedad. Eso lo daban en cuenta los hermanos Grimm, eso era una historia, un mito, y en ese tiempo ellos se dedicaron específicamente a buscarla. ¿Listo? Después pasamos al periodo de la iatroquímica, periodo de Flogisto. Flogisto era una persona, pero también significa fuego, si no estoy mal. Fue en el tiempo del siglo XVIII al siglo XIX. Siglo XVIII al siglo XIX. La iatroquímica, más que todo por Paracelso. El señor Jorge Stan expuso su teoría. El Robert Boyle también aportó los conceptos, lo que era elemento, mezclas y combinaciones, que más adelante la vamos a ir trabajando en el módulo. En el periodo Lavoisier se introduce lo que es la balanza, la ley de la conservación de la materia, y este fue el periodo moderno, ya aquí casi cerquita del periodo 18 al 19. ¿Listo? Y por último, el periodo atómico, que es del siglo XX al actual, que aquí se descubrieron lo que son los rayos X, la radioactividad. Se dio la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que son 2 ciudades. Por primera vez se dio algo terrible que realmente no se quisiera que se diera otra vez. Recuerden que las bombas atómicas destruyen, no solamente destruyen la ciudad, sino que por la radioactividad siguen destruyendo. O sea, no queda nada vivo ni se produce nada por ese tiempo. Entonces fue algo desastroso para la humanidad. De hecho, las personas que estaban haciendo las bombas atómicas la hicieron porque ustedes saben las competencias que siempre ha habido entre Rusia y Estados Unidos, pero
de todos modos fue algo catastrófico para la humanidad. Esto de las cosas de química que se han construido para destrucción. Anteriormente todo lo que se había construido era para la vida, no para la muerte. En el caso de las explosiones de las bombas normalitas, se crearon fue para que pudieran quitar las piedras, las rocas que estaban en mitad y poder construir carreteras. No eran para muerte, eran para construir carreteras, sino que bueno, ustedes saben que nosotros los seres humanos lastimosamente dañamos las cosas. Entonces se descubrieron los rayos X. Recuerden que los rayos X son bastante dañinos para mujeres embarazadas, pero se utilizan para mirar cuando existe una fractura de hueso y demás. La radioactividad y todo esto en este tiempo por unos esposos que fueron los primeros que se expusieron a la radioactividad y ellos terminaron muriendo de esto, de cáncer. En ese tiempo no existía el cáncer, pues no se sabía, y ellos terminaron por amor a la ciencia con esto y terminaron exponiéndose. Dijeron que se habían muerto de tuberculosis, pero en realidad terminaron muriéndose por la exposición de la radioactividad. ¿Listo? Ellos fueron los que descubrieron eso. También aparecieron los polímeros, los plásticos, que también nos han hecho daño. Recuerden que, bueno, un plástico, dependiendo del plástico, hay unos que duran hasta 20 años en descomponerse. Este fue otra invención que realmente, bueno, en parte nos ayuda porque las bolsas y demás plásticos que nosotros utilizamos, pero también el daño colateral que han creado, todas las muertes de animales porque se confunden que son alimentos y demás, o sea, también nos ha resultado un poquito complicado. La cuestión de las drogas, los medicamentos que sí obviamente nos han servido, y el combustible que en estos momentos ya el combustible también nos está haciendo daño. Están mirando otras alternativas de combustible que sean biodegradables, que sean amables con la naturaleza, que por ejemplo los carros eléctricos que están haciendo ahora y todo lo demás, para ir desechando lo que son los combustibles. Esto fue el periodo atómico del siglo XX al actual. ¿Listo? Bueno chicos, ya esta sería la última parte de este video. Vamos a mirar qué es lo que es la materia. Antes de que se me olvide, para la próxima, porfa, necesito que me tengan una tabla periódica lista. ¿Listo? No es muy costosa, cuesta solo 1.000 pesos. Hay unas más grandes, hay unas más pequeñas. Puede ser esta o puede ser esta. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. El único inconveniente es que esta tiene un error por acá, pero igual es manejable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La podemos encontrar en diferentes formas, como son sólidos, ya ustedes vieron un cubito de hielo, líquido, un vaso de agua, y gaseoso cuando está hirviendo el agua. Hay un estado adicional que se le llama estado coloidal o plasmático, que es como la gelatina, que no está ni uno acá ni muy allá. Eso se le maneja. ¿Listo? Y tenemos las propiedades generales de eso, de la materia, que son las que nos permiten diferenciar de una sustancia de otra. Por ejemplo, la forma, si es cuadrado, triangulado, etc. El tamaño, grande, pequeño. El peso, que ya todos los conocemos, por lo menos libra, kilo, etc. El volumen, centímetros cúbicos, litros, etc. Masa y temperatura. Después les voy a aclarar un poquito más sobre masa y peso. ¿Listo? En el próximo video. Y las propiedades específicas, que son, dentro de ellas tenemos las físicas, que son aquellas que cambian de forma, más no de la estructura interna. Como así, por ejemplo, tenemos este papel, yo lo arrugo, se dan cuenta, sigue siendo papel, no cambia. ¿Listo? Yo lo puedo abrir, planchar de nuevo y no hay ningún inconveniente, sigue siendo papel. Pero si yo lo quemo, ya deja de ser papel, se convierte en ceniza. Entonces, esas son las propiedades físicas. Por ejemplo, otro ejemplo, la ensalada. Ustedes cortan la fruta y sigue siendo la misma fruta, solo que cambió de forma. Pero cuando ya esa fruta
se pudre, por ejemplo, ya no es igual, ya cambia la composición interna. Por lo tanto, ya no es un cambio físico, sino un cambio químico. Tenemos también otro ejemplo que es la vaporización del perfume, que también sería otro cambio químico. Bien, chicos, ya con esto terminamos la primera clase. En el segundo video les voy a mandar un taller que trabajemos en la casa y sería la primera semana. ¿Listo?